Bueno, voy a continuar con esta serie que he titulado Yo soy el Dios de tus padres. Y he dicho que cada vez que voy a la Escritura y encuentro esas palabras, yo soy el Dios de tu padre, le dijo a Moisés, yo estaré contigo como estuve con Moisés, le dijo a Josué. Y en mis oraciones, yo le digo a Dios, Dios, dile a mis hijos que tú estás conmigo en tiempo presente. Dentro de un tiempo cambiará la oración, dirá como estuve con tu padre, estaré contigo. Yo lo tomo como una promesa vigente, porque Dios no ha cambiado, los propósitos de Dios siguen siendo iguales. Naturalmente, las condiciones y situaciones en el que se desarrolla nuestra fe tiene unas variables en comparación al pasado. Y esas parece que vienen y toman fuerza sobre nuestro creer, sobre nuestra fe. Y damos a entender que somos así porque el tiempo de hoy es diferente. Quiero decirles que lo que equivale a distanciamiento de Dios, póngale el nombre que quiera, tiene el mismo significado. Llevan el mismo objetivo: apartarnos de Dios, menguar nuestra pasión por Dios, empoderar nuestro interior, nuestro yo, y decir esto soy y esto quiero ser. ¿Es malo eso? No, es malo cuando lo hacemos a la séptima potencia, como dicen, que no tomamos en cuenta que todo es por Dios. Lo que hoy soy, lo que hoy somos y lo que seremos, a Él se lo debemos y para Él sea la gloria, el honor y la alabanza. Así que puedo decirles lo siguiente: estamos aquí congregados a razón de nuestra fe en Cristo, porque estamos deseosos de oír la palabra de Dios, palabra que busca enseñarnos. Esto forma parte de nuestros preparativos para tener una vida acorde a lo que Dios ha designado mientras estemos en la tierra. Pero esto no termina aquí. El mensaje de Dios nos proyecta a una permanencia eterna al lado de nuestro Señor. Naturalmente, nuestro mensaje evangélico para el materialista es una locura. Así lo dijo Pablo en el pasado. Para algunos el mensaje es locura. Donde esté un predicador del evangelio está representada la locura para el mundo presente, para aquellos que diseñan situaciones y aspectos que parece que buscan nuestro bienestar, pero en verdad, a la par de esa búsqueda, buscan distorsión, buscan distanciamiento de los valores y de lo que en sí Dios es en la vida del ser humano. Pensando un poco en el cofundador de Microsoft, va a donar $20 mil millones para proyectos y programas que el mundo necesita, incluyendo el movimiento LGTB más no sé qué. Y todo esto, el mundo lo ve bien. Nos acusan a los cristianos evangélicos que somos homofóbicos,
que rechazamos a estas personas, que no las aceptamos. Dios no nos ha puesto a rechazar a personas, pero Dios nos ha puesto para predicar lo que es correcto y lo que a Dios le agrada. El mundo sigue con sus planes de vernos en condiciones diferentes. Aquellos que diseñan el estilo de vida nuestro no están satisfechos al vernos como nosotros vivimos hoy, hablando de la generalidad del mundo. No leí el artículo, pero hay una discusión entre dos personas. Uno de ellos es el que iba a comprar el Twitter, pensando en la población futura de Marte. Hay ahí una discusión entre ellos, porque ellos aducen que no estamos nosotros satisfechos y que hay algo más que deben de ofrecernos a la raza humana. Quiero decirles que el Salmo 2 declara que un día Dios se va a reír de ellos. Y si yo estoy pensando en mi bienestar, en mi seguridad, en algo que me dé precisamente eso, seguridad, Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué bien, qué bueno que están pensando en nuestro bienestar, pero ellos no saben cuánto tiempo va a durar eso a nuestro favor. Nosotros no lo sabemos, pero de lo que sí sabemos es que vamos a vivir al lado del Señor por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Así que el mensaje nuestro parece ser una locura. Y así lo vio en el pasado y así se ve en el presente. Pero nosotros sabemos que es poder de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Ahora, hay un principio bíblico que deseo poner en la mesa antes de entrar a la temática de hoy, un legado generacional. Según Gálatas capítulo 6, versículo 7 al 9 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Este principio lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos repetido. Pero parece que por momentos nos olvidamos que esta es una verdad, que lo que se siembra, se cosecha. Aquí no está el Señor obviando lo que es el libre albedrío. Lo que nos está diciendo es que nos atengamos, que si la semilla no es buena, el fruto no va a ser bueno. Y si la semilla es buena, el fruto va a ser bueno. Y no puede haber diferencia entre el fruto y la semilla sembrada. Esta es la ley de la vida. Entonces, el texto bíblico nos está llamando la atención para que veamos qué tipo de semilla tenemos en la mano y qué vamos a sembrar. Nos está diciendo, observe si la semilla es buena o la semilla es mala. No podemos. Está tratando de cruzar y de invertir lo que no se puede invertir. Si la semilla es mala, la semilla nunca será buena, es mala. Y la semilla es buena, entonces la semilla será buena siempre. Veamos cómo estamos sembrando, cómo hemos venido sembrando. Sé que desde que llegamos al Señor, aquello que era corrupción en nuestro andar, en nuestro hacer,
por el hecho de haber confesado nuestros pecados al Señor, de haberlo reconocido como nuestro Salvador personal. Algo extraordinario y sobrenatural sucedió en nuestra vida. Quizás nosotros no lo entendamos adecuada o exactamente, pero lo que dice la Biblia es que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo viene a ser hecho nuevo. Yo no sé qué sembraron sus padres en su vida como hijo, o qué está sembrando usted como padre en la vida de sus hijos. La pregunta: ¿qué sembraron sus padres en usted? ¿Cuánto de ello ha cosechado? ¿Qué de ello está sembrando en sus hijos, en su familia? ¿Qué espera cosechar? ¿Qué ha sembrado en los hermanos de la fe? ¿Qué espera cosechar? Según la siembra que hagamos, así vamos a cosechar. Cada uno puede hacer un alto reflexivo en el sentido de la condición de su casa paterna, de dónde viene. ¿Cuánto de esas costumbres que no son saludables usted la transfirió a su casa? Porque de su padre lo aprendió, pero usted no se puso a preguntar, no se puso a pensar si eso era bueno o era malo. El hecho de que eran hábitos de nuestros padres no significa que eso haya sido bueno. Y yo sé que para un hijo muchas veces puede ser no tan fácil decir yo no quiero ser como mi padre. Pero hay un momento que cualquiera de nosotros, si no estamos en lo correcto, nuestros hijos podrían llegar al altar del Señor y decir: Dios, yo no quiero ser como mi padre. Mi padre por todo se enoja. Mi padre es un gruñón. Mi padre siempre está maldiciendo. Mi padre no honra las deudas. Mi padre es un desagradecido. Yo no quiero eso. Hace un día de estos, un niño llegó y me pasó y me dijo: adiós, hermano, ¿sabes tú que tu papá es mi papá? Yo no sabía. No estoy hablando de mí en ese momento. Pero yo les he dicho, y un día eso pasó. Daniela, que estuvo acá unos días, le dije: Dani, quiero que conozcas la casa que no es mi casa, donde viví con una gente que no era mi gente y un pueblo que no era mi pueblo. ¿Quieres ir? Porque ella me dijo: papi, yo leí el libro, me dijo. Pues te voy a llevar a conocer, le dije. Y cuando la llevé, le dije: aquí, donde está, hoy hay una capilla evangélica de la Misión Centroamericana, en esa casa donde yo viví, le digo, o el lugar, aquí mira, le dije. Pero eso que les menciono no se lo mencionó a ella, pero me acordé de esa esquina, en esa calle, 1 de mayo, 8 años. No sabía qué estaba diciendo, pero alcé mis ojos y yo dije: Dios, cuando yo crezca, desarrolle, no crecí mucho, usted ya me vio, no voy a ser como mi padre. No sé qué estaba diciendo, pero puedo decir que eso que dije ese día, el Señor lo ha honrado hasta el día de hoy. Y yo no incursioné donde anduvo mi padre. Mi padre fue alcohólico, mi padre estuvo en el cigarrillo, que sus dedos los tenía amarillos, porque era uno tras otro. Yo solo vi. El alcohol. Y yo digo: gracias, Señor, que no tomé eso. Tenemos, hermanos, que hacer un alto reflexivo y pensar
en aquello que nos heredaron, que no era buena semilla. Y puede ser que nosotros pensando porque era de nuestra casa y en nuestra casa nunca hubo equívocos, pues igual aquí en esta casa, igual, hermano, alguien debe de parar y cortar esa vara de iniquidad en el nombre de Jesús y cambiar la historia. Cambiar la historia. Y eso es posible. Conociendo nuestra nueva naturaleza, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso ya no tiene nada que ver con nosotros. Ahora el fruto del Espíritu es el que gobierna su vida y la mía. Bendito sea su nombre. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. O sea, no nos desesperemos. Nosotros pensamos que la recompensa o el premio, el galardón, debe de entregarse ya. Suficiente trabajo hemos hecho, hermano. El día de la recompensa nos espera no sé cuánto tiempo, pero que va a llegar, porque Dios no es injusto para olvidar la buena obra que usted hizo y que aún hace, dice el escritor sagrado. Pero vamos a la pregunta, ¿qué es un legado? El tema mío es un legado generacional. Mi mensaje está así dividido en dos partes. Esta es la primera. El próximo domingo espero que usted llegue porque hay una tabla comparativa allí de dos personas que los estudiaron en sus orígenes y en su descendencia, y usted va a notar una gran diferencia válida. Pero ¿qué es un legado? Según Sixto Porras, conferencista de familia, dice: un legado es el aporte espiritual, emocional y cultural que es traspasado de padres a hijos, sea este positivo o negativo. Esta definición cambia completamente nuestra idea de herencia. Normalmente pensamos solo en dejar una herencia que consiste en bienes materiales, dinero o propiedades. Sin embargo, un legado espiritual, emocional y cultural perdurará por generaciones. Los padres modelan y refuerzan este legado mediante los momentos rutinarios de la vida y en conversaciones casuales. Es por medio de esta interacción cotidiana que logramos impactar sus vidas. Un buen legado prepara a los hijos para la vida adulta, les empodera y les muestra el camino a recorrer. Y una definición bíblica de lo que es un legado se encuentra en Joel capítulo 1, versículo 1 al 3. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. O sea, esto es el legado. Los padres, en este caso, transmiten su historia a sus hijos, contándoles una y otra vez las importantes lecciones que aprendieron. Sé que muchas veces a los hijos nuestros no les parece que nosotros les contemos nuestro pasado, porque nuestro pasado estuvo marcado de una serie de situaciones que ellos no las conocieron y no las quieren, digamos, ni que se les mencione, porque ese es un tiempo pasado. Muchas veces piensan que estamos atados a eso y por eso estamos repitiéndolo. Muchas veces se nos dice que es saludable que los hijos que ahora no padecen lo que sus padres padecieron tengan conocimiento del esfuerzo que los padres hicieron a fin de que no pasara por ese escenario el hijo en el presente con aspiraciones a los nietos también. Entonces vino el Señor y le dice: ustedes se lo van a contar a sus hijos y sus hijos a sus hijos y a sus hijos. ¿Qué es lo que le iban a contar? Que el pueblo se había rebelado,
que un ejército de langostas destruyó la cosecha, que se vieron en una crisis terrible. Esto ustedes se lo van a contar a ellos. ¿Para qué contarlos? Para que se dieran cuenta por donde los padres pasaron y si en ellos había conciencia de cómo Dios los guardó y los protegió en ese tiempo. Y reforzar, así como Dios estuvo conmigo en ese momento, Él estará con ustedes también. Pero ¿qué hay que hacer para garantizar la presencia de Dios? Aplicar los dichos de la palabra de Dios, aplicar los dichos de la Biblia. Esa es la garantía para cada uno de nosotros. Lejos de la palabra, vamos a tener hábitos y costumbres que el mundo las va a celebrar, que el mundo las va a abrazar, pero que no son para vida, sino que son para muerte. Así que uno de los regalos más grandes que puede dar los hijos es la historia de su vida, para ayudarlos a comprender los éxitos que usted ha tenido y los errores que ha cometido. Sé que si hablamos de errores, no todos vamos a contar los errores. Los padres siempre vamos a guardar secretos, que nos vamos a ir a la tumba y nunca vamos a decir algunas cosas. Pensamos que no era correcto o conveniente que lo supieran. Y está bien, porque hay que tener prudencia y sabiduría. Pero aquello que puede llevarles, digamos, a una claridad y a una conciencia del esfuerzo que los padres hicieron o hicimos para que él esté en esta condición que se encuentra, yo creo que es válido. Y eso no son reclamos. Eso no es estar ajustando cuentas, sino lleva el propósito, como cristianos que somos, que conozcan la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y que si Él fue fiel con nosotros como padres, será fiel con ellos como hijos o como padres en el futuro. Ahora, el segundo punto a mí me estremece. Una generación sin recibir su legado o su rechazo al mismo. Vamos a leer de Jueces 2, versículo 8 al 10. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad entre una cera en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Yo le llamo a esto una nota fúnebre, lúgubre. Y cada vez que he leído ese versículo, he ido a buscar comentarios que me expliquen qué es lo que sucedió. Si sus padres les hablaron de Cristo o de Dios en este caso, o no les hablaron. Si en verdad no les compartieron los milagros que sus padres habían experimentado cuando ellos eran niños. Cómo Dios les proveyó, cómo Dios cuidó de ellos. O ya ellos estaban absorbidos por otra clase de pensamiento y otra clase de gente y otra clase de conducta que se mostraron más como que no conocía. Porque muchas veces es preferible no saber para no pecar por saber o con conocimiento. Entonces mejor hay que hacer como que no sabemos, como que eso nosotros no tiene importancia en nosotros o en nuestra vida. Sabe que la fidelidad de Dios se mostró que esta generación no muriera. Sus padres blasfemaron contra Dios. Y Dios vino y dijo, ellos no van a entrar, pero dicen que sus hijos van a morir con ellos aquí en el desierto. Pues quiere decirle que los que van a morir en el desierto son estos, pero sus hijos van a entrar. Estos hijos que entraron es la generación
de la que está diciendo aquí, se levantó otra generación, es decir, muere la generación que ingresó a la tierra, se levantó otra generación y esta tercera, vamos a ponerla así, es la que ignora sobre lo que Dios hizo, la fidelidad en guardarles en el desierto. No cargaron con la rebelión de sus padres. Ustedes recuerdan la siguiente escritura que dice: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrán la dentera. O sea, no iba Dios a responsabilizar al hijo a causa de la conducta del padre. Eso es lo que está diciendo. Y ya en el Nuevo Testamento, ya nosotros leemos lo siguiente: así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. Ya no es una situación en este caso, aquel pecó, yo como hijo acarreo las consecuencias de ese pecado. No, yo no soy el que pecado, el que pecó fue fulano, pero no fui yo. Y eso es lo que está como diciendo, cada uno debe de asumir su propia responsabilidad. Ahora, la fidelidad de Dios con esa generación se mostró en que fueron a cortar el fruto que no habían sembrado y fueron a habitar en casas que ellos no habían construido. En todos estos detalles ellos no podían ignorar la fidelidad de Dios. Sin embargo, pudo más el hábito y la costumbre de la gente a la que fueron a conquistar, de tal manera que hasta se rindieron a los dioses de ellos, sirvieron a los dioses de ellos, dejaron a un lado al Dios de sus padres y se encausaron en servir a los dioses ajenos. Dice el texto bíblico que no conocía. Significa que el pueblo rechazó deliberadamente reconocer la autoridad de Dios. No solo se trataba de ignorancia, sino también de incredulidad. Hicieron lo malo delante de Jehová. Entonces, dos cosas: ¿supieron o no supieron? Un hermano me dijo en el primer culto: sí supieron, pero hicieron como que no supieron. O sea, hicieron lo que quisieron. Ellos sabían lo que tenían que hacer, pero no obedecieron, sino que se encausaron en las costumbres de los pueblos. Y aquí está el gran problema hoy, hermanos. Vivimos en un mundo que evoluciona día a día. Nos ven anticuados a muchos. Fíjense que les voy a contar un secreto. Yo no, desde que el Señor me permitió conocer las corbatas, yo siempre me las he puesto, ¿verdad? Desde que las conocí, ¿verdad? No juzgo ni critico a los que no lo hacen. Pero a la funeraria este jueves me fui así como sport, no me puse la corbata, ¿ves? A la funeraria. Yo me sentí un poco así. Pues hoy quería venir con la camiseta Somos Templo. Y dije, ¿por qué no todavía? Porque me iba a poner la camiseta para recordarles que somos templo. Entonces dice, no, es que mire, pónganse en la onda Lupe. No, yo no quiero andar con la onda Lupe, ¿verdad? Pero usted sí, haga lo que quiera. Lo que yo quiero pedirles es que algo que esté fuera de esto, no lo haga lo que esté fuera de esto. Amén, pastor. Si dice la Biblia que no se ponga corbata, no se la ponga. Si dice que se la ponga, póngase. Gracias a Dios no dice ni una cosa ni otra. Pero a lo que me refiero, no confundamos
Hay cosas que parecen lícitas, pero no nos son lícitas. No nos convienen. Aquello que riña con el principio de Dios, hermano, resistámoslo con la ayuda del Señor. En los días de las catacumbas, qué cristianos eran esos, hermanos. En los días de los anfiteatros, qué cristianos eran esos. Juan Romero escribió un poema, en parte más o menos dice así: así han sido llevados al centro del anfiteatro. Los cristianos van con sus manos levantadas adorando a Dios. No llevan armas, no llevan nada. Ellos saben que les espera. De repente vienen saliendo los leones a los que los han tenido allí sin darles comida para que puedan tener apetito pronto. Y los cristianos van en avanzada, pero algo extraño comienza a suceder. Los leones van en retroceso. Los cristianos van en avanzada y los leones van en retroceso. Pero ellos están convencidos de que es por la causa de Jesús que están en esa situación, y en un momento los leones se lanzan sobre ellos. Hermanos, cuán diferente fue ese cristianismo. Tenemos una deuda con el pasado. Tenemos una deuda con los que nos heredaron la fe. Tenemos que dignificar en el nombre del Señor ese principio de que somos cristianos. Usted no ignora lo que Dios le pide que haga. Usted no ignora cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pero es más fácil a veces presentarme como que no sé o como que no conozco. Si todavía es tiempo de enmendar algún paso que usted está para dar fuera del propósito de Dios, mi recomendación es que le diga a Dios: ayúdame para ello. Así que, padres, lo que puede llevar a nuestra próxima generación a perderse está en nuestro terreno. Entre lo que le puedo mencionar, una vida espiritual vacía. Si usted no es ferviente, usted no tiene una actividad cristiana, ¿cómo puede usted heredar a su hijo una vida cristiana conforme al modelo de Dios? Una vida espiritual sin compromiso. Hermanos, razones para que usted no haga nada para el Señor. El diablo le va a presentar de una y de otra manera, y quizás hasta me va a usar a mí para ello. Pero sea maduro. Usted no tiene compromiso conmigo. Su compromiso es con Él. Porque el que entregó su vida en la cruz por usted es Él. Y el que le sustenta y le sostiene es Él. Y es a Él a quien le debemos de dar el honor, la gloria y la alabanza. ¿Cómo podemos heredar a nuestros hijos un amor y una pasión por el Señor cuando nosotros, con nuestra delicadeza, nos presentamos? Una vida espiritual sin contenido de fe, una vida espiritual sin gratitud a Dios, una vida espiritual sin reverencia a Dios, una vida espiritual sin obediencia a la palabra de Dios, un mal testimonio cristiano. Hace bastante subí a mi vehículo y salí el programa de radio que teníamos.
Y le dije yo a Dios, ¿y eso quién lo dijo? Dios me dijo, vos lo dijiste. Pues sí, era mi voz. Y eso lo dije yo, le dije. Y me dijo Dios, sí, tú lo dijiste. Entonces le hice una pregunta, ¿y entonces qué pasó? Y le di el nombre de una persona que había hecho un ilícito aquí. Y ese día de esa prédica, esa persona que había estado. Y Dios me dijo, no te preocupes, tú lo dijiste, eso ya está en mi campo. Así que en su campo queda. Si usted va a seguir siendo cristiano como es, o se va a disponer a permitirle al Señor que siga su operatividad en su vida, porque el plan de Dios es que seamos como Cristo. El plan de Dios es que seamos como Cristo. El plan de Dios es que seamos como Cristo. A algunos de ustedes los conozco y me da pena. A veces voy a casa y le digo, Señor, no sé por qué dije o por qué lo dije, cómo lo dije. Con la esperanza de que al día siguiente que nos veamos vamos a sonreírnos. Nos vamos a ver como hermanos, pero no. Apúrese que ahí viene el pastor, contamina. Queridos hermanos, yo sé que usted ama a sus hijos. Denle un buen legado espiritual. Propóngase que cuando pasemos a la presencia del Señor, sus hijos también estén allá. Porque lo más seguro es que nosotros los vamos a esperar. Lo más seguro es que nosotros los vamos a esperar. Y ahí estará el resultado de su legado espiritual. El próximo domingo les espero 2 ilustraciones de 2 legados. ¿Y a cuál nos vamos a suscribir? Pónganse de pie un momento. Permítanme hacer una oración por ustedes y ustedes oren por mí. ¿Qué les parece la idea? Porque yo soy humano también. Yo necesito también de la ayuda del Señor y sé que lo hacen. Oramos unos por otros. Padre, aquí a esta hora te presento a las familias aquí representadas. Te suplico desde lo más hondo de mi corazón que los bendigas, que los guardes, que les des sabiduría en este rol de padres, de hijos. Permite, Señor, que las decisiones a tomar estén bajo derecho, estén bajo tu disciplina, estén bajo tus órdenes, tus postulados. Y Señor, perdónanos aquellas decisiones tomadas que no te agradaron y que han venido a ser parte fea en nuestro andar cristiano. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a transmitir en nuestras casas, en nuestros hogares, el valor de la fe cristiana, el valor de nuestros cultos, el valor de venir para estar en tu casa y poder elevar cánticos a ti y poder disponernos a escuchar el mensaje, por sencillo que sea en su exposición, pero tu espíritu es el que hace funcionar la verdad en cada corazón. Te pido, Señor, te pido bienestar para todos, para los hijos, los nietos,
Oh, sinceramente, Señor, aceptamos la Escritura. Separados de ti nada podemos hacer. Señor, aquello que no ha estado correcto y que nuestros hijos lo han visto, que nos perdonen también y que no sea motivo, Señor, para dejar de amarte, para dejar de hacer las cosas como tú esperas que sucedan. Padre, abre ventanas en los cielos sobre cada familia. Señor, si alguno está pasando por alguna dificultad extrema, ayúdale. Si su cuerpo está enfermo, sánalo. En el nombre de Jesús, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro pastor. Señor, muchas gracias por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, gracias. Y permite que haya paz en nuestros hogares, que haya armonía en nuestros hogares, que haya comprensión en nuestros hogares. Y como iglesia, perdona cualquier ofensa que hayamos cometido entre nosotros. Perdónanos y prospéranos a todos por igual. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.